Capítulo 5 de nuestro podcast Entre Preguntas. Hoy nos adentramos a los terrenos del cine documental y la ficción, ese espacio que a veces se antojan como abismos, pero que tras una buena conversación podemos llegar a dejar de enemistar. Para eso tenemos a un invitado especial, el director mexicano Eduardo Esquivel, quien está presentando su primer largometraje de ficción llamado La Eterna Adolescente en el marco del Festival de Cine Documental Mexicano Sanate, donde, por cierto, estamos justamente grabando este episodio. Les recordamos que pueden seguirnos en @entrepreguntasoficial en Instagram. Y ahora sí vamos de lleno a lo que nos truje. Bienvenidísimo, bienvenidísime, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estar aquí en este festival? Gracias, Carla. Pues muy feliz. Muchas gracias por el espacio. Es un espacio Sanate, pues, un lugar que atesoro, que quiero. Me parece un honor todas las ocasiones que hemos podido presentar películas por acá o solo venir de visita, ¿no? Porque creo que es un lugar en donde se convoca no solo la idea de como venir cineastas, ¿no? O venir a pensar y ver cine, ¿no? Es un lugar también para compartir la vida, ¿no? Y estar unos días desconectado de cualquier crisis que pueda tener cada quien. Entonces es un lugar bien bonito que te recibe, que te abraza, como bien lo dice su eslogan, es un nido que ha visto también como crecer un montón de personas. Y es un espacio donde creo que existen ahí como mentes súper interesantes cada vez que llega al festival, ¿no? Qué gusto, Sí, porque sí, el festival también lo he vivido de cerca y sí es un festival, como bien lo dices, es un nido que va creciendo cada claro. vez más y que va juntando a estos talentos que se están formando, talentos ya construidos, ya sólidos, ¿no? Ya también que vuelven aquí al festival y nos muestran de qué están hechos, ¿no? Eduardo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo Sí. tengo por aquí tu ¿Quién sinopsis, bueno, soy tengo yo? tu sinopsis de la película, pero tengo tu Sí, biografía. Yo lo único que voy a decir por aquí para la gente que está escuchando es que, bueno, eres cineasta, eres productor de México, originario de Guadalajara, que tienes una casa productora llamada Muchaches Salvajes. así es. Desarrollas, escribes, diriges y produces proyectos de ficción y o documental. Y luego vamos a ahondar un poquito más en lo que sigue, que me llamó muchísimo la atención, porque creo que es algo que yo pocas veces lo había visto, y ya me dirás tú, que apuesta por cruzar fronteras Mm. con una mirada queer, joven y disidente, siempre con un enfoque donde el centro sea la libertad y los afectos. ¿Cómo te posicionas con esta biografía? ¿Qué te hace sentir cuando la pronuncias? Pues me hace sentir muy libre, como Ujú. muy real, ¿no? Como que es muy difícil articularte como realizador o como productor o como cineasta, ¿no? Y posicionarte, identificarte, pues a veces no es tan sencillo en primera persona, ¿no? Como que no es tan fácil venir y decir, bueno, cruzar fronteras entre la ficción, el documental, trabajar desde la ternura, los afectos, ¿no? Porque no son solo palabras, son vivencias, ¿no? Y son exigencias artísticas también, porque si no existe la ternura, si no existe el amor, el acompañamiento, pues no estamos en un espacio realmente completo y seguro, ¿no? Por el cine que queremos hacer, que estamos haciendo, las conversaciones que activamos, que para nosotros mismos también son confrontaciones pues, tanto personales como de para adentro para afuera, ¿no? Como creo que es muy importante pensar el cine desde un lugar así, ¿no? Porque Sí. siento que puede quedarse en un lugar meramente profesional, por así decirlo, ¿no? O como artístico. Pues eso, me considero un realizador que ha encontrado mecanismos y también ha encontrado un equipo de trabajo que le ha acompañado y estos también mecanismos que son al final de cuentas acciones que me hacen compartir mis ideas, ¿no? Mi sensibilidad con un grupo de personas que al final de cuentas también con quien decido trabajar, ¿no? Y con quien de alguna manera los últimos 10 años, que bueno, parecen pocos, pero han sido como un parpadeo, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos y hemos visto el trabajo con un poquito de distancia y reconozco que el trabajo que hemos hecho mantiene esta identidad, ¿no? Y quiero que sea así y deseo que si logro tener otros 20, 30 años más, que el cine siga siendo desde ese enfoque, desde esa perspectiva y desde esa pasión y desde esa entrega y pues es un lugar en donde no nos desdibujemos, en donde no dejemos de incomodar, pues sí, como que podamos encontrar ventanas, puertas, accesos a narrativas más diversas, ¿no? Porque sí Sí. estamos en un mundo muy hegemónico y muy binario y en realidad
pues creo que cuando destacan nuestras películas es muy obvio que hay un impacto, ¿no? Como hasta generacional o como narrativo, ¿no? De las películas que estamos haciendo, cómo las estamos contando, cómo estamos creando estos equipos, ¿no? Porque pareciera sencillo, pero para mi equipo, ¿no? Que es central, que desde Muchachos Salvajes trabajamos, ¿no? Somos Omar y yo, Omar Robles, mi socio y un gran amigo, ¿no? Uno de mis mejores amigos que me ha ayudado también y nos hemos ayudado a construir nuestras carreras desde muy chiquitas. Y estos vínculos, ¿no? Pues no pudieron ser si no hubiera como una necesidad, como un fuego, ¿no? Desde justo la universidad, como un fuego por hacer, por crear, por también reconocernos en medio de la idea de una industria, ¿no? Porque pues, tampoco creas que es realmente nuestro gran objetivo, nuestra gran meta, ¿no? Como lograr activar en la industria una perspectiva que, pues nada, pues al final de cuentas requiere mucho trabajo, ¿no? Y somos dos personas, junto con Paulina Ibarra, ¿no? Que también se integró al equipo de Muchachos Salvajes como parte central y súper estructural del proyecto y que a la par, pues nada, estamos haciendo películas que esperemos que continúen con esta idea, esta filosofía, este lifestyle de alguna manera, ¿no? En donde las Sí, historias sello, estén al ¿no? Sí. centro de un montón de conversaciones que justo, ¿no? Como que son conversaciones que se quedan un poquito en cómo podemos generar una incidencia afectiva, ¿no? Y que cuando hay una incidencia afectiva, pues logras penetrar otras capas, ¿no? Como del ser humano. Entonces sí hay algo ahí como bien interesante, más allá de hablar de disidencias sexuales Claro. o de ¿sabes? Como un esquema no hegemónico o no heterosexual, ¿no? Porque al final de cuentas también hay como una inquietud, seguimos creciendo, ¿no? También yo no sé qué va a suceder en unos años, en 5 o 10 años, ¿no? Y eso es algo también muy bonito del equipo que somos, ¿no? Que pues, nos hemos visto cambiar, definitivamente nos hemos visto mutar en otras personas, ¿no? Encontrando la identidad la identidad que nos revela nuestra mejor versión, ¿no? Y nuestra mejor versión son muchas, ¿no? No es solo una y no es solo quedarte en un solo estado, ¿no? O sea, no es sólido, pues, ¿no? Entonces pienso que también nos permitimos mucho esas mutaciones, ¿no? Esas transformaciones. Y cuando queremos involucrarnos trabajando con otros realizadores, otras directoras, directores, hay siempre como un lugar común, ¿no? Que es, además de que nos convocamos casi como imanes, ¿no? Quienes trabajamos juntos, porque pues cuando te encuentras con ese Sí, es soulmate, natural, ¿no? El es muy proceso de que natural se van ajá, amalgamando, ¿no? Las fuerzas, exactamente. sí. Te iba a preguntar porque, claro, o sea, partimos de esta definición de tu ser, ¿no? Como cineasta que le gusta cruzar esas fronteras, ¿no? Y que tiene una apuesta disidente y me hace pensar, porque lo tenía en la cabeza como, bueno, tengo una primera pregunta que sí o sí la quiero hacer y es, ¿qué hace una ficción en un festival exclusivo de cine documental que ha protegido, digamos, ese nicho por años, justo en este marco de celebrar 18 años? Y no lo digo en un sentido negativo, para nada. Simplemente me despierta la curiosidad. Quiero saber qué hay detrás de esa decisión. Si esta es la primera vez, ¿por qué? ¿Qué esfuerzos hubieron detrás de esa, ¿sabes? De colocar tu primer largometraje de ficción en un festival que ha sido exclusivo dedicado al cine documental. Y me hace pensar también, porque lo tenía en la cabeza en esta frase de What's a nice girl like you doing in a place like this? O sea, ¿qué está haciendo una ficción, ese caramelito de ficción, dentro de esta gran programación documental? Yo tengo un par de teorías que nacen mucho como de ver el cine que estamos haciendo, ¿no? No me gusta plantear todo tan generacional, pero es imposible no estar hablando del presente, ¿no? Porque se nos olvida mucho como estar pensando en presente, ¿no? Y yo, ahora que estamos presentando la película, fue una película de muchos procesos, de muchos años, ¿no? Como también lo son los documentales muchas veces, ¿no? Que para que un documental logre profundizar, generar como esta línea temporal tan clara, tan transgresora que es paso del tiempo, ¿no? Cuando logramos involucrarnos tanto tiempo, pues logramos otro tipo de dinámicas y al final de contenido, ¿no? No es Sí. contenido, sino vida, otro tipo de vida o de manera de vivir el hacer cine, ¿no? Para empezar, no sé, yo tengo como una idea muy concreta que es que, pues ya, ¿no? Las narrativas, pues no se dividen, ¿no? Digo, Sí. pensando sobre todo con el documental y la ficción, ¿no? No se aíslan una con la otra, son
meramente complementarios o son como la manera en la que el realizador, la realizadora tuvo como una visión de poder contar su historia, ¿no? Entonces creo que el documental y la ficción para mí en un 2025 no tienen diferencia, ¿no? No existe una, pues sí, como un complejo ahí como de superioridad, ¿no? O una idea que se pelee con la otra, ¿no? Creo que hacer documental me dio y nos dio las herramientas para lograr también una película como esta, ¿no? Porque también además de no solo el venir de hacer documental, muchos realizadores y realizadoras documentalistas son parte de la película, ¿no? El mismo fotógrafo de la película es un documentalista pues, que toda su carrera ha hecho documental, ¿no? Mi productor, con quien trabajo como un montón de cosas alrededor de la película, como que concebimos la película desde un lugar, a pesar de ser una película sobre familia y sobre un retrato familiar, que pudiera sonar como una fábula clásica, dramatúrgicamente hablando, logramos introducirnos en procesos creativos que nos llevan a profundizar de alguna manera, pues con la historia, ¿no? Con la historia, con el contexto, con la diversidad también que hay alrededor de la historia, ¿no? Estoy hablando también de que la película habla como de una gama de personajes muy diversos, en donde se aborda la vejez, en donde se aborda la adultez, la juventud, la adolescencia. También se aborda todo lo que hay alrededor del footage que una familia, pues sí, como que, lo digo ya en presente, ¿no? Pero hereda, ¿no? Porque ya como que el footage ya no lo heredamos, sino que es una cosa muy parte de este mundo digital, ¿no? Y que pues todos tenemos de alguna manera todavía esos rezagos del tiempo que se quedaron en archivos familiares, ¿no? Pero no era como un proceso de hacer una película como todo reconstruido, ¿no? Entonces hubo muchos procesos documentales, hubo una investigación de campo muy profunda, acompañado por Daniela Arrea, una gran amiga y una gran periodista de este país, ¿no? Que a la par de estar haciendo la película, ella estaba escribiendo un libro que se llama El Fruto, que aborda la crianza, las maternidades. Sí. Entonces, pues nada, como que conectamos un montón, como si fuera una constelación también entre artistas, y conectamos muchísimo para poder profundizar qué vivieron nuestras madres, ¿no? Qué vivieron generacionalmente nuestras madres y por qué estos arquetipos se han construido como tan sólidos, ¿no? Sobre una madre que de alguna manera, no generalizo, pero que toda su vida se dedicó a criar, a cuidar, o de quienes no se quedaron a cuidar y a criar y se fueron a buscar su versión, ¿no? De su vida a otros lugares, otros territorios, ¿no? O quienes se quedaron en un territorio como Guadalajara y crecieron desde un lugar de mucha disidencia como un gay en sus 40s, ¿no? Que vivió otra historia que yo en Guadalajara del 2025, ¿no? Entonces había como muchas cosas, grietas que comenzar a resanar y a interpretar y a explorar, y creo que fue un proceso que logró anclar dudas, inquietudes que yo tenía como documentalista, ¿no? ¿Y qué hace aquí en Sanate la película? Pues, es para mí un honorazo, para empezar, que la película haya sido invitada en una proyección especial, en un festival que de alguna manera te habla también de un nicho muy rígido, ¿no? Que es el cine documental y de cineastas documentalistas que, por muchas razones, muchos de ellos no se aproximan a la ficción porque hay como, justo como tablas muy rígidas en un quehacer cinematográfico o en una formación cinematográfica en donde pues podamos ver con mucha claridad, si vemos la relación de los documentales que se han hecho en México particularmente durante los últimos 20 años, podemos notar la evolución artística y creativa y libre que tiene en la actualidad el cine documental. De haber sido un perfil mucho más estricto, más ¿no? Más estricto, más con cánones muy específicos que la verdad, perdón, pero me aburren. Me generan un poco hasta de rechazo, ¿no? Porque más allá de querer retratar la veracidad, la realidad y hacer todo un trabajo creativo sobre la realidad, pues no deja de ser una interpretación también, ¿no? Una reescritura, una dramaturgia con este espacio más orgánico y real, ¿no? Que no se pelea con la ficción. Porque a la ficción, al contrario, fue como introducir todas estas herramientas y pocos límites, porque creo que fue una peli que planteó pocos límites técnicos, por así decirlo, para que las y los actores tuvieran mucha fluidez y pudieran habitar como si fuera de verdad una constelación esta historia familiar, ¿no? Que es ficción, pero que también
por otro lado, pues todos Es que, estos ¿sabes elementos qué? del Sí, se documental puede, se puede leer la película también desde un lente documental. O sea, yo sí, al verla, por supuesto que, y sobre todo específicamente como en el lado del archivo familiar, ¿no? O sea, que se exhibe, que aparece continuamente a lo largo del filme, te deja esa sensación como de estoy metiéndome en una historia real, ¿no? O sea, bajo este principio de la realidad del que parte, ¿no? Como el documental. Entonces sí se juegan con esas fronteras. Obviamente también, bueno, después se construye la idea de que, ok, es una historia y qué va a pasar, ¿no? O sea, me imagino yo como espectadores, darnos cuenta de que hay un planteamiento, hay un problema, viene una parte dramática y va a llegar un cierre. Y me gustaría que nos enfocáramos en la historia de la eterna adolescente que fue la claro. película con la que participas en el festival. Voy a leer rápido la sinopsis para que las personas que nos escuchen sepan de qué estamos hablando, ¿no? Ya has dicho varios aspectos interesantísimos, pero también es como, bueno, ¿qué une estos personajes? Y hay una mezcla, perdón, de documental, ficción, ¿de qué vamos, no? Entonces, la eterna adolescente es la alarmante melancolía de Gemma. La alarmante melancolía de Gemma reúne a sus 3 hijos en vísperas de una Navidad inusualmente fría en Guadalajara. Tras años de tratarse como desconocidos, el empolvado archivo familiar los hará revivir el recuerdo más doloroso de la familia. Durante este espontáneo y catártico fin de semana se restaurarán los lazos que la familia creía haber perdido. Entonces estamos, claro, Complejo, ¿no? entrándonos Complejo. complejazo y interesantísimo La familia. porque o sea, la película está posicionada en un periodo muy concreto, ¿no? O sea, esta temporada decembrina, ¿no? Donde para mí, yo viéndolo nuevamente como espectador, es como el tiempo se detiene un poco en esas fechas, como que deja de importar el trabajo, otras obligaciones como para concentrarte en la familia, entonces te obliga un poco, te arroja a ese estado, pero claro, en la película hay un porqué. Entonces estos 3 personajes, claro, de que se fueron a distintos lugares, que están en distintas como ideologías, cosmovisiones, etcétera, se reúnen de pronto y empiezan a hurgar un poquito a regañar, o sea, un poquito con resistencia, ¿no? Gracias a un personaje que como que fuerza ahí la situación y logran pues empezar a tejer a reconstruir, ¿no? Y romper con esas fricciones. Entonces, el tema de los archivos familiares, yo recuerdo ayer que en el conversatorio hablaste sobre los archivos familiares, como este acercamiento que se tiene con los personajes, ¿no? Y siempre me quedó la duda y te la quería preguntar ayer. ¿Cómo te acercas? Porque tú mencionabas como, yo me acerco normalmente, o sea, yo creo historias a través de lo que me es cercano, ¿no? Obviamente que me mueve, que me toque, ¿no? Pero como a través de lo que me es cercano. ¿Qué pasa con la familia? Porque la familia parece ser cercana, ¿cierto? Pero luego resulta que no lo es. Entonces, ¿qué acercamientos tú has tenido tanto en el documental, específicamente en esta película, como que resonaron contigo también a través de la investigación? Pues sin querer queriendo, hay muchas cosas de mis búsquedas y de esa curiosidad en distintos aspectos de la película, ¿no? No solamente en el personaje de la chica más joven de la historia, ¿no? Que es quien hurga estos archivos que están ahí, ¿no? Empolvados y desbalagados por toda la casa, ¿no? Yo creo que mi relación ahí comenzó como por tratar de entender por qué mi mamá estaba tan obsesionada con ver y ver y ver, pero en loop, ¿eh? O sea, de que en loop sus videos, sus tapes, sus VHS, sacar las fotos, ¿no? Digo, eran dinámicas, creo que le corresponden a otro tiempo, ¿no? En donde se juntaban a ver los videotapes, en donde se juntaban a ver las fotografías, pero sí había algo muy fuerte como con esta añoranza, esa mirada que recuerdo, ¿no? Todavía de cómo hurgaba ella su propia historia, ¿no? Y cómo había tanta nostalgia alrededor de recordarse en estos momentos que representan los años maravillosos, como lo suele hacer el archivo, ¿no? El archivo no retrata la realidad, la cotidianidad, ¿no? Retrata lo que alcanza a grabar tu tape, porque tenías un tape para grabar todas las vacaciones, entonces es muy raro encontrar un documental, ¿no? Como ahora estamos viendo Juan Gabriel, ¿no? Y que vemos horas y horas de que nadie había visto de su material. Sí, material inédito, pero pienso claro. como, bueno, Juan Gabriel tuvo acceso a estos videos o a filmar estos videos porque obviamente tuvo en un momento capacidad económica de poderse comprar todas las cámaras que quería, ¿no? Pero pienso en una familia promedio, clase media, media baja, desde un lugar en donde es una realidad, ¿no? También es una cosa como muy de privilegio tener archivo familiar, ¿no? Nada, son muchas preguntas que me hice en relación a ese sentimiento que me generaba ver a mi madre ver sus propios archivos, ver su propia juventud, ¿no? Al final de cuentas. Y también saber que esas imágenes estaban muy
contrastadas con la realidad, la verdad. Eran otras personas, otras formas de vestirse, otros cuerpos, otro contexto mismo, ¿no? Entonces, como un lugar ahí, hasta Sí. como, digo, al final como va la película, ¿no? Como en estos archivos puedes ver a las personas que ya no están, ¿no? Las personas ausentes, esa es la manera en la que puedes tú encontrar su presencia, ¿no? Entonces, Mm. hay una poesía que no sé cómo traducirla o compartirte mi sentir, ¿no? Completamente, pero hay una poesía alrededor de todos estos archivos que habla también de mucho dolor, ¿no? Y también de muchos contrastes, ¿no? De mucha luz, pero también de mucha decadencia, o también de, sí, como momentos que pues definitivamente no pudieron haber congelado quizás hasta en la memoria si no hubieran sido así, ¿no? Ujú. Entonces nada, o sea, como que toda esta exploración partiendo de ahí, ¿no? Como de qué Ujú. onda con lo obsesionada que estaba mi Ujú. mamá, a cómo yo también me obsesioné, ¿no? Sí. Y comenzaba a ver y analizar y estas historias, ¿no? Que son como muy complejas, que sigo todavía con la incógnita también de seguir entendiéndolas. Generacionalmente las familias, pues nada, vivían de una manera en donde, a ver, no había internet, no había, o sea, eran dinámicas sociales solamente. Y en esas dinámicas sociales tenía que existir también definitivamente una serie de circunstancias que se planeaban, se organizaban a partir como de, pues cómo las hermanas crecían, o cómo las Los familias se eventos importantes, establecían, los ¿no? eventos Las importantes, las bodas. bodas, ¿no? Sí. Entonces, como que es una Sí. manera así muy interesante de también generar un retrato de la sociedad mexicana. Y sabes que logra Entonces, también en tu película poder hacer ese diálogo entre cómo registrábamos los recuerdos en el pasado, por ejemplo, los videotapes, y en la actualidad, ¿no? Aparece un personaje que hace un registro a uh, través de su celular, de un momento súper clave familiar, de un reencuentro, y lo hace con el celular. Entonces también es como poder sí, hacer esas comparaciones, porque sí, vemos sí, el videotape sí. lejanísimo, siento Sí, yo, ¿no? Pero si nos metemos a nuestro archivo fotográfico, por Dios, ¿cuántas fotos no, no no, tenemos de no. amistades, familia, eventos importantes, y ni se diga redes sociales, ¿no? Sí, Entonces, como esa conversación continua. sí, totalmente. Era Sí. necesario poder anclar a nivel generacional una nueva conversación con Ujú. este personaje, ¿no? Que Ujú. pues no iba a ser un personaje hipster que iba a traer Sí. un videocámara vintage, ¿no? Sí. O sea, buscamos que también fuera lo más orgánico posible y pues nuestra relación con el celular y con el registro de imágenes es brutal, ¿no? De hecho, es muy excesiva porque Ujú. pues ya no tenemos tanto control Ujú. y no podemos crear esta conciencia un poco más curada, selectiva de las imágenes que queremos guardar. Y eso a mí me pone loco, la verdad. Como, pues yo Sí, también tomo fotos todo el tiempo porque mi trabajo está relacionado con la imagen y pues mi claro. obsesión con la imagen es muy fuerte. Entonces nada, hay una necesidad muy, pues sí, fuerte y fue una necesidad muy importante, ¿no? Como lograr transmitir la necesidad Sí, de archivar, filmar, documentar, ¿no? Al final de sí, cuentas documentar. Y sí. volviendo a la pregunta de por qué estamos acá, se cumple una etapa del festival que yo creo que necesita tomar decisiones arriesgadas y me da mucho gusto que esta sea una oportunidad para diversificar las narrativas documentales que contemporáneamente, la verdad, me parece como mega necesario Ujú. que exploremos en nuestra imaginación y no nos bloqueemos tanto con los datos duros o con la búsqueda de la realidad y la veracidad, ¿no? Creo que la Ujú. imaginación al final es un lugar muy honesto en donde podemos filtrar nuestra voz, nuestra autoralidad Ujú. y poder generar películas que puedan relacionarte a espacios así, me parece como maravilloso. Además de ser la inauguración de la colaboración con el Cinema Revolución, un cine que habitará la ciudad de Colima y que tendrá propuestas vanguardistas, experimentales, narrativas diversas y que pues nada, somos la primera película invitada, entonces también Qué eso es bien, súper de verdad me bonito. da muchísimo gusto porque es cierto, o sea, marca un precedente y es cierto que también, o sea, en los discursos se dice como, bueno, a ver, rompamos el esquema, ¿no? De la realidad, la ficción, etcétera, pero como que al menos lo he visto así como en palabras, ¿no? Pero qué de la acción. Entonces, el que haya la presencia de una ficción dentro de un festival de nicho, ¿no? O sea, De de nicho, documental, sí. como que también te está dando justamente un mensaje poderosísimo de apertura creativa, de apertura de creación, etcétera. La eterna adolescente, fíjate que yo creí que la eterna adolescente, y está interesante igual verlo de esa manera, era el personaje principal, que es una adulta mayor. Pero también por otro lado tienes al personaje, la hija, que se queda atrapada en el tiempo, ¿no? Mm, Y que es esa fuerte. eterna, como tú lo decías, o sea, las personas ausentes, pero que vemos en los videotapes, y que se quedan eternamente con esa imagen. Se guardan dentro de nuestra Qué memoria fuerte. eternamente así, o sea, ya no los vimos crecer, ya no supimos cómo maduraron, cómo se hubieran convertido de adultos, ancianos, etcétera.
Y es eso, es fuertísimo, ¿no? Entonces ahí el juego con el título también creo que es interesante. Sí, siempre fue muy, me pasa eso, ¿no? Como que tengo como una palabra, una conjugación de palabras que hacen como que genere toda esta gama como de narrativa, ¿no? Como de lenguaje, ¿no? Es chistoso, pero desde el principio, desde la primera idea, quería ponerle así, ¿no? La eterna adolescente a la película, porque me generaba como una sensación vintage y pop, y me recordaba esta sensación que para mí fue como una de las primeras referencias, ¿no? Para hacer la película. Una foto de las 3 hermanas menores de mi madre, y una de estas hermanas que está en esta foto es Mónica, porque la peli está, sí, basada en la historia familiar que mi madre habitó, ¿no? Atravesada por mucha ficción, obviamente, pero que Mónica, pues de alguna manera para mí fue un personaje en mi crecimiento, ¿no? Fue un personaje de ficción, porque no existía, solo existía desde las tristezas de mi madre, de mi abuela, del archivo, ¿no? Pero yo recuerdo esa foto de estas 3 hermanas súper bronceadas en barra de Navidad, con unos bikinis diminutos, pero súper alegres, ¿no? Y como, bien, sí, te imaginas la foto, ¿no? Como las 3 así, como en este look súper ochentero. Sí. Entonces, no sé, como que me impactaba, ¿no? Porque obviamente, pues yo veía la realidad, veo, bueno, en ese momento, ¿no? Esta tía no existe, esta tía está en Canadá, en un proceso también muy solitario, como de aislamiento. Esta otra tía, pues también se fue a migrar para poder un poquito aislarse de, quizás, ¿no? Estas grietas, esta realidad, esta identidad también que hay que como desterrar, ¿no? O sea, al final sobrellevar un trauma como lo fue este trauma familiar, pues ¿quién tiene la respuesta, no? En un México de los 90s, en donde pues había mucho menos conversaciones sobre conversar en familias, sobre sanar. Ahora está muy de moda, ¿no? El healing. Sí, es otro giro. Se está dando, se está abriendo. Se está abriendo, ¿no? Digo, también porque estamos muy cercanos, ¿no? De una narrativa, pues sí, como súper, en donde es súper necesario conocernos, o sea, conocer nuestro estado de salud mental, ¿no? Por supuesto, sí, porque estás trabajando con tus emociones. Estás trabajando con tus emociones, entonces pues, para mí ya es como pues hablar todos los días. Y las emociones de personas allegadas a ti, ¿no? O sea, familiares también. Entonces la eterna adolescente me parece algo muy bonito, como que siempre mantuvo esa, y nadie dudó de ese nombre, ¿no? Siempre mantuvo esa identidad, a pesar de que siempre queríamos como interpretar por qué se llama la eterna adolescente, si por Mónica, si por esta idea como de la adolescencia, ¿no? Porque si diseccionamos la palabra, la adolescencia es, digo, sin afán como de hacer un parafraseo etimológicamente, pero nos relaciona a la palabra adolecer, y adolecer es una referencia directa a lo que, al letargo que puede ser una aflicción, un dolor. Entonces, sin querer, ahí se hicieron como un juego ya de interpretaciones bien interesantes, pero definitivamente muy enfocado en que Mónica fuera como también esta eterna adolescente que nos remite, ¿no? De alguna manera como a cualquier interpretación sobre la eternidad, sobre la ausencia, sobre cómo esta adolescencia, ¿no? De alguna manera también nos habla como de un estado real, humano, pues de inestabilidad emocional, ¿no? La adolescencia es una fiebre, ¿no? De inestabilidad, ¿no? Ya analizándolo muchas veces, o sea, la verdad yo hacía al principio cuando hicimos nuestra primera aplicación a Fonca para escribir el guión, que fue cuando empezó el proyecto como a desarrollarse, la eterna adolescente, ¿no? La búsqueda del reencuentro de unas hermanas para resolver una situación del pasado, y ese pasado con estos aires pop de los 80s, 90s, ¿no? Entonces había como una sensación de hacer justo una oda a estas fotografías que son, la verdad, arte de alguna manera, porque es inmortalización de momentos justo maravillosos, que no sabes qué hay detrás, ¿no? Porque pues uno dice, toma foto, se juntan, sonríen, ¡pum! Y se acabó. Y se acabó, ¿Pero qué hay detrás? ¿O qué hay antes de esa fotografía? Antes de esa foto, entonces no es una verdad, no es una verdad absoluta, ¿no? Una foto al final de cuentas o un archivo familiar. Y eso hay como muchas cosas que decir, ¿no? Porque no solemos hablar de qué pasó acá antes de esta foto, y luego ves la foto. Yo recuerdo mucho una historia muy gore. Recuerdo mucho esta anécdota porque me parecía muy gore y muy dolorosa. Las fotos de nuestras mamás
vestidas de novias, ¿no? Que son perfectas. Ujú. Y yo me acuerdo, si cada vez que mi mamá ya abría su álbum de bodas, ella no podía olvidar que 3 días antes tuvo un degrado y se tuvo que casar con el dolor de ese degrado. Tuvo que aparentar que estaba bien y tuvo que continuar un matrimonio que no sabía si quería tener, ¿no? Entonces, Sí, no todo ¿sabes? lo que se ve, si se Todo registra es lo que real, se... ¿no? Está Ajá. sucediendo tal cual, eso sí de digno. Híjole, sobre el tema de las representaciones, sobre el tema de las fotografías presentes, o sea, sí está el archivo familiar presente continuamente a lo largo de la película y pienso que otro espacio clave, 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 que está, pero así, que reitera y reitera y reitera las fotografías, es la casa de la abuela, ¿no? O sea, vemos una construcción de un escenario de casa, o sea, yo me sentí en casa, yo me sentí literalmente, sí, en la casa de mi abuela, cruzando los pasillos, se me fue la luz, sí, típico, prendes las velas, o sea, hay una construcción de un escenario potentísimo familiar. Y otro de los, que dije, yo se lo tengo que decir a Eduardo, el tema del tocador de la abuela, me parece ¿Qué tal, eh? potentísimo, porque ¿cuántas personas que nos están escuchando no identifican los tocadores, por ejemplo, de la madre o de la abuela o de la tía, lleno de perfumes y los recuerditos y la foto de la boda y todo eso está ahí? O sea, hay toda una historia que se está narrando simple y sencillamente en ese tocador. Y nos lo recuerdas. Una chulada. Sí, y nos lo recuerdas porque llegan los personajes, llegan distintos personajes e interactúan en ese espacio súper íntimo. ¿Qué significa para ti el tocador? Si es que el tocador tuvo una referencia muy que la tiene, o sea, yo la digo porque se repite en la película, sí, pero claramente también hay otras áreas muy simbólicas dentro de la casa. Pues aprovecho para de nuevo agradecerle a Mariane Cebrián y a Noé Béjar, que fueron las encargadas como de lograr este resultado, ¿no? Que son dos Muy buena artistas labor, increíbles, diseñadoras de producción, que además me han visto crecer, ¿no? O sea, hay algo ahí como de conocerse, que es esto que hablábamos también de el tiempo que pasamos como crew, que a veces no nos damos el tiempo para poder dimensionar cuánto tiempo pasas con alguien, ¿no? Y pues de repente ya, ¡pum!, pasaron 10 años, un montón de cosas pasaron. 10 años pasaron para bueno, no para la película, pero de ya, conocernos, ¿no? ya. Por lo menos con estas chicas que son grandes amigas y grandes colaboradoras, que ellas fueron las personas que hicieron el diseño de producción de mi primer corto. Mi primer corto se llama Entrevista a mi madre. Desde aquel momento, 2014, yo creo, voy hablando ya de 11 años, ¿no? Yo ya tenía inquietudes de conocer un poco más, sí, como no solo la cosmovisión de mi madre o entenderla o tratar de aproximarme, sino como de conocer y leer todos sus detalles. Entonces, pues nada, una loca, yo pues obsesionada como con las texturas, ¿no? Hay un chiste que es un chiste realmente, pero que la diseñadora de producción todo el tiempo hacía, era como de, vamos a ponerle más textura de mujer, ¿no? Como a la cosa. Sí, sí, sí. Y no era como porque pues hay una textura específica, sino justo porque el triquero, los labiales, todos los detalles, los perfumes, las fotos en medio, los recibos. Y medio caótico y también todo al caótico. mismo tiempo, ¿no? Y bueno, Sí. tengo referentes muy directos. Crecí con una madre muy acumuladora, como con una madre en donde definitivamente todos estos artículos, objetos, pues eran su mecanismo de defensa, ¿no? Su vanidad, su alter ego, ¿no? Porque era una mujer muy triste, ¿no? Al final de cuentas, digo, muy feliz también. Pero lo digo como desde un mecanismo de defensa que suele ser como parte también de la manera en la que te expresas socialmente, ¿no? Y como públicamente más bien. Hay una relación con los maquillajes, con los perfumes, con la acumulación también de estos objetos, joyas, no solo hablando también como de acumulación de kind of basura, ¿no? Pero cada quien vive sus extremos, ¿no? Yo viví unos extremos también donde la acumulación era parte de la identidad, de algo que estaba pasando o de un abandono personal interno, ¿no? Que yo recuerdo mucho a mi papá todo el tiempo así regañándola a mi mamá. Obviamente en esos tiempos era mucho más, pues sí, como real, que había como una opinión masculina al respecto, y esa opinión masculina era rechazo, ¿no? Como de, tu triquero, y todo esto, nada, mi mamá lo mandaba a la chingada, obviamente, y seguía acumulando sus frasquitos de Avon y sus maquillajes de Clarins y sus cremitas y sabe qué. Sí, tengo referentes muy precisos, y a veces impresionaba mucho Mariana, la diseñadora de producción, o el fotógrafo, como de esos contrastes, ¿no? Que al final de cuentas también es parte de la realidad, ¿no? Pues sí, no podemos ocultar también hábitos o nuestra intimidad, ¿no? Y lo relaciono como a un lugar en donde pues, me parece muy, muy bello a mí, ¿no? Que alguien tenga un tocador con tantas cosas, ¿no?
como la Tanta cabeza, ¿no? historia, Como que sí, tanta sí. historia. Y sí, o sea, fue un trabajote gigante la conceptualización de la película, que no solo fue la propuesta de la diseñadora de producción, o mi propuesta, o la del fotógrafo, ¿no? Éramos un equipo como de 7 creatives, el fotógrafo, la diseñadora de producción, el acting coach, que fue mi mano derecha para sostener este ensamble tan grande y poder diseñar y cuidar a nuestros actores. Alejandro Mendicuti, que es un gran dramaturgo maravilloso, una de las personas que más admiro de Guadalajara, y con el corazón en la mano fue y trabajó conmigo y me siguió las locuras, etcétera. Y bueno, éramos estas 4 personas centrales, ¿no? Y Omar, que es mi coproductor, y con él escribí la película, que es mi socio y que pues también, ¿no? Nos conocemos por años, ¿no? Entonces había una conversación sobre la conceptualización de la película, la visualización de la película, que era muy rica, porque éramos un montón también dando nuestro punto de vista, y ahí, más allá de volverse una conversación muy esquizofrénica, se volvía más rica, ¿no? Como porque todos tenemos referentes y nos damos cuenta que tenemos abuelas con las mismas dinámicas. Sí. No es que tu mamá estaba loca, ¿no? Sino que todas Sí. tenían algo que decir. El mal común, El ¿no? mal Casi, común, casi, ¿no? sí. Digo, lo digo Sí. así porque también malamente existe cuando somos muy pequeños, ¿no? Y eso siempre pedí disculpas a mi jefa, ¿no? Como por visualizarla y crecer y pensar que la versión que mi padre me daba de ella era la versión real, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? Entonces como que uno crece a veces en estas historias, ¿no? En donde tus padres te enseñan a juzgar a tus madres, porque ellas al final, en una generación como en la que crecieron, pues vivieron al final mega controladas y desdibujadas por ser madres, ¿no? Y por quedarse a criar, o por existir una subordinación ahí como sistemática, ¿no? Como de la familia y de quienes vivieron un esquema con un padre, al final de cuentas, también donde pues cero educación emocional, cero... Sí, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Entonces, mucho machismo alrededor también de estas historias, ¿no? Y lo maravilloso de que historias como la de mi madre, que es una familia de puras mujeres, ¿no? De mujeres intensas y como con una fuerza, ¿no? Abismal, ¿no? Que les ayudó a sobrevivir todos estos años, ¿no? Si no hubieran sido entre hermanas una jauría, se hubieran visto más atropelladas, ¿no? Por el sistema. Entonces sí, creo que hay ahí como muchas conversaciones que ni siquiera yo quizás a veces trato de entenderlas, ¿sí? Y todo fue también, ¿no? Desde ir conectando con el equipo, inquietudes que al final después como que a mí me daba mucho temor que la película fuera como dentro de lo empático, como que pues que te identificara, ¿no? Porque uno a veces siente que su propia familia es un mundo y que nada más ellos vivieron todas estas cosas, ¿no? Y luego ya conversando la película te das cuenta que todas que hay las algo de lo cual familias te se puedes identifican, ¿no? No identificar, sabes sí. toda la gente que sale llorando de la película con el corazón como muy apapachado, pero pues también como drenado, ¿no? Y me dicen, no manches, me vi con mis hermanas, quiero ir a hablarle a mi hermana, quiero ir a ver a mi mamá, estar con ellas. Y pues nada, o sea, creo que la relación ahí con el equipo fue fundamental para lograr como todos estos detalles, volviendo al tema del tocador, ¿no? Sí. Y estos detalles que más allá de detalles se vuelve como narrativo, ¿no? La idea de cómo la acumulación también es parte de la construcción de un espacio, de un personaje. Ya, Eduardo, me parece potentísimo todo lo que has dicho y claramente todas las capas que atraviesa también esta película. Tenemos ya que cerrar y obviamente me quedo con un montón de preguntas, pero qué interesante que al final como que esta apuesta que has tenido para construir y romper fronteras y también abordar la disidencia, o sea, también se nota en la familia, que es un tema que a veces, o las maternidades, queda, bueno, pero relegado, ha quedado históricamente relegado, pero ahora pues están trabajando audiovisualmente. Algo con lo que quieras cerrar, algo con lo que te gustaría compartirnos tu ser actual cinematográfico y también dónde te podemos encontrar si es que tienes alguna red o alguna página en donde te podamos seguir la pista. Sí, bueno, quizás cerrar con que hablar de la película siempre nos abre como nuevas conversaciones, y justo creo que a mí me da como mucha paz saber que pues justo, ¿no? Como que terminar una película no es solo terminar una película y mostrarla, sino pues hay una serie de procesos que se vivieron para hacerla, que no están en la película, por ejemplo, y que como realizadores nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en un lugar mucho más solitario, ¿no? Y solo compartir, pues, que hacer una película es un estado de resiliencia, ¿no? Cuando se hace de esta manera, ¿no? Como de retarte qué tanto puedes entregar y no tener miedo de perderlo en el camino, ¿no?
porque pues sí, también hacer una película implica un poco como desde la metáfora de, pues del duelo, ¿no? Como implica crecer y ver las cosas desde otra perspectiva, con el mismo dolor, pero desde otro lugar. Entonces, justo Sí. como es una película que se hizo con muchos sentimientos, ¿no? Durante el proceso de hacerla, muere mi madre. Tengo como muchos episodios, ¿no? Como muy trágicos, muy, no sé, canónicos que ni entiendo por qué pasaron en ese momento, ¿no? Que a mí en lo personal, pues me afectaron mucho más que a todos los demás del crew. Y que hacer una película con tanta exposición, con tanto dolor, ¿no? O sea, como que no sé muy bien a veces como qué hacer con tanta información que fue hacerla, ¿no? Entonces siento que eso, como que nada, que pensemos todo el tiempo como cuando veamos una película, qué sucedió dentro de esas películas que nos movieron o nos cambiaron un poquito la perspectiva o la vida, ¿no? Porque sé que hay muchas conversaciones que no llegan a tenerse. Y siento algo muy lindo en exhibir la peli porque siento que se tienen, ¿sabes? Es como esta respuesta que quieres tener, pero no la puedes tener como tú quieres, pero la tienes de otra manera. Entonces me da mucha felicidad y como mucha tranquilidad y paz saber que exhibir la película también me genera como una conversación personal que trasciende, ¿no? Como un montón como dudas o miedos que son meramente a veces como personales, pero que siempre va a tener alguien que muestre su película, ¿no? Mucha inseguridad. Y nada, muy feliz de estar acá en el Festival Sanate, contigo, Un muy contento de gustazo, poder Eduardo. estar en una semana en el Festival de Cine de Tecomán. Me emociona muchísimo siempre una proyección de la película porque, pues como lo verás, si lo viste, está generando un impacto muy emotivo, afectivo, muy de catarsis también, pero siempre desde un lugar creo que amoroso, ¿no? Y luminoso, más allá de dejarnos solo vacíos, ¿no? Nos deja, pues sí, como en un estado muy particular, ¿no? Entonces estoy muy contento de todo, de esta presentación y pues muchas gracias. La productora que tengo en Guadalajara con mis amigos se llama Muchachos Salvajes, literal, muchachos con X, salvajes, en Instagram, página web, muchachosalvajes.com. Yo soy Eduardo Esquivel, también si alguien quisiera como contactarme para una futura colaboración, una conversación, pues adelante, ahí estamos a la orden. Y pues nada, viva la disidencia en el cine marica, el cine entre amigues y pues el cine descentralizado. Súper, Eduardo. Sí. Muchísimas gracias. Muchas No, gracias de por nada. todo. Les recordamos que pueden seguirnos a través de @entrepreguntasoficial en Instagram y, por supuesto, escucharnos en Spotify. Y si les ha gustado y encantado esta conversación, que espero que así haya sido, ya saben que pueden colaborar con en www.buymeacoffee.com/entrepreguntasoficial. Muchas gracias y hasta la próxima.